Amada iglesia de Fuego Santo, Dios les bendiga grandemente. Amados hermanos que están conectados en este momento con nosotros. Es un gozo, un privilegio de parte de Dios. En este último día del mes de enero de 2021, poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Los bendigo y que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Vamos a mirar la palabra y a ver qué nos dice el Espíritu Santo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amados, ¿qué quiere Dios con nosotros? Que seamos santos y puros. Que nos apartemos de la fornicación. Jóvenes, que no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Que los cristianos que se casen lo hagan en santidad y honor. Que cuando inicie su matrimonio haya buenos tratos. Que se evite las impurezas. Se eviten las inmoralidades sexuales. Las relaciones sexuales que desagradan a Dios. Que haya comprensión, entendimiento, armonía, acuerdo, amor entre la pareja. Pero también es la voluntad de Dios que ninguno cometa el error o la desvergüenza de tomar la esposa de otro hermano o de otro hombre y viceversa. Porque Dios es vengador de todo esto. Porque Dios castiga con rigor ese pecado. Porque Dios nos lo advierte y nos está advirtiendo a través de su bendita palabra, como dijo a través del predicador: se los he dicho y se los he testificado. Porque Dios nos ha llamado a inmundicia, sino Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Nosotros no podemos vivir en inmundicia, sino vivir en santidad. Y dice la palabra que el que desecha esto que Dios está hablando, no desecha a ningún hombre, ni tampoco leyes humanas. Desecha es a Dios y las leyes divinas, quien también nos dio el Espíritu Santo. Cuando habla de que también nos dio el Espíritu Santo, a través de este pasaje, ¿qué nos está diciendo Dios? Nos está recordando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que nosotros somos el templo de Dios. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice el Señor: si alguno destruyere el templo de Dios, yo lo destruiré. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Por qué? Por una sencilla razón: de que nuestro Padre Celestial nos llamó con llamamiento santo. Y el llamamiento que Dios nos hizo es irrevocable. Por eso tenemos que creer que tenemos la seguridad de la salvación, porque jamás podemos esperar que Dios nos aparte y nos separe de su Hijo Jesucristo. Pero eso no quiere decir que nosotros hagamos obras que desagraden a Dios. Porque para nuestro conocimiento, nosotros fuimos llamados, fue según el propósito de Dios, para vivir una vida santa, para llevar una vida en santidad. Por eso nosotros tenemos que hacer que nuestra mente viva para Dios. Tenemos que ser sobrios y tener inteligencia para poder recibir las bendiciones, el amor y la gracia que se ha derramado hacia nosotros cuando Cristo se manifiesta.
Dios no pone condiciones, pero nos anima a que tengamos un comportamiento ejemplar, que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Todos debemos saber que los tiempos de esa ignorancia ya pasaron y que ahora el mismo Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ya ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, habiéndolo levantado de los muertos. Pero hay muchos que no creen. En ese tiempo muchos se burlaban y creo que hoy muchos siguen haciendo lo mismo. Pero nos dice la palabra que así como aquel que nos llamó es santo, seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Amados, si a nosotros se nos olvida, a Dios jamás se le olvida lo que les voy a decir, y está escrito en la palabra, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque Él sabía que nuestra humanidad era débil. Por eso dejó escrito en su palabra, la carne es débil. Porque en nuestra humana debilidad, nosotros estamos entregados al pecado sin ninguna limitación. Y presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Pero hoy Dios quiere que nosotros presentemos nuestros miembros para servir a la justicia, pero por medio de la santificación. O mejor, que presentemos para santificación nuestros miembros para servir a la justicia. Amados hermanos, quiero decirles que no nos convirtamos en esclavos del pecado. No permitamos que el pecado nos gobierne, porque si el pecado nos gobierna nos va a esclavizar, como dije anteriormente, porque el pecado nos lleva a la muerte. Más bien podemos decir gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a esta forma de doctrina en la cual nos hemos entregado. ¿Cuál doctrina? Su bendita palabra, la palabra de Dios. Y habiéndonos entregado a esta palabra y metiéndonos en la profundidad de ella, nosotros vamos a comprender que Cristo nos libertó de los pecados y nos hizo siervos de la justicia. Porque ninguno de nosotros puede decir que da frutos extraordinarios en su vida pasada. Porque el mismo Señor dice que nuestra vida pasada era una vergüenza y el final de nuestra vida era la muerte. Pero gracias que hoy le entregamos nuestra vida a Cristo y por eso nos ha libertado del pecado y nos ha hecho siervos de Dios. Porque cuando estábamos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Pero hoy el Señor nos ha entregado algo para que nosotros lo hagamos. El fruto. Y nuestro fruto es la santificación. Para que tengamos tú y yo y todo el que se adhiera a Cristo un final feliz, la vida eterna. Por eso nuestro papito Dios, en armonía y en acuerdo con su Hijo Jesucristo, hizo que nuestro Señor Jesucristo nos eligiera en esta tierra y nos puso para que lleváramos fruto y nuestro fruto permaneciera. Pero ¿cuál fruto es el que tenemos que llevar? El fruto de la santidad.
Y ese es el fruto que debe permanecer. Pero para que ese fruto permanezca, nosotros tenemos que permanecer en Cristo, para que Él permanezca en nosotros. Y permaneciendo en Él, llevaremos muchísimo fruto de santidad. Acuérdese y acordémonos que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Y por qué permanecer en Él? Porque una de las preocupaciones y uno de los deseos de nuestro Señor Jesucristo, cuando oró por sus discípulos, en Juan 17, dijo: les he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, tú me los diste, pero han guardado tu palabra. Y ellos han conocido que todo lo que me has dado proviene de ti. Y las palabras que tú me diste, yo les he dado. Ellos las han recibido. Ahora han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Padre, yo ruego por ellos. Ruego por los que me diste, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Porque todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Y sigo diciendo: Padre, yo ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo y yo voy a ti. A los que me diste, Padre mío, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, dijo Jesús, yo los guardaba en tu nombre. Sí, Padre mío, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliesen las Escrituras. Ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que los que me diste tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo no ruego que los quites del mundo, sino que los saques del mal. Mira, aquí está la clave. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué está diciendo Jesús? Santifícalos en las enseñanzas de tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Así como me has enviado al mundo, yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué quiso decir Jesús? Yo me santifico por ellos a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Estaba diciendo, por ello me santifico, para que ellos puedan crecer en la verdad, puedan crecer en la palabra y puedan crecer en santidad. La santificación aquí no significa perfección sin pecado. Me explico, porque de otra manera Jesús nunca habría dicho, por ello yo me santifico a mí mismo, porque Jesús nunca pecó, pero sí llevó el pecado de toda la humanidad. Por eso un cristiano santificado es un cristiano que diariamente crece en la palabra de Dios, que diariamente crece en la verdad de Dios, que diariamente está creciendo en el conocimiento de Dios, pero en el conocimiento revelado. Eso va a producir un resultado maravilloso, el cual es vivir en santidad, santificarse cada día, apartándose cada día más del mundo y separándose para Papito Dios. ¿Cómo se cumplió cuando Jesús dijo, por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad? Jesús mismo se entregó por su iglesia, por ti y por mí, porque amó la iglesia, que somos tú y yo. Quiere decir que nos amó a nosotros. ¿Y para qué lo hizo? Para santificarnos, para purificarnos,
por el lavamiento del agua por su palabra, porque ya tenía destinado un día en que esa iglesia que somos tú y yo se le va a presentar a sí mismo. Pero Él quiere una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino, oiga bien, santa y sin pecado. Qué bendición tan grande lo que hace nuestro Papito Dios. Amados hermanos, nosotros tenemos que ser apercibidos de lo que Cristo habla. ¿Y qué hizo entonces cuando se entregó por la iglesia? Entró al mundo y tomó la forma de un ser humano, como éramos tú y yo. Lo tuvo que hacer, de lo contrario no ha podido entregarse por su iglesia, a quien amó. Porque Él sabía que la sangre de animales nunca podían quitar los pecados. Y entró en el mundo y le dijo al Padre: sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Expiaciones y holocausto no te agradaron. He aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y siguió diciendo: sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales se hacen según la ley. Y dijo después: he aquí, Dios, vengo a hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto último. Lo primero era el antiguo pacto a través de la ley. Y estableciendo esto último era para que nosotros pudiéramos entrar en su gracia. Y en esa voluntad, escúchame, pueblo amado, hermanos y amigos que nos escuchan, somos santificados. ¿Cómo? Por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Porque antiguamente los sacerdotes estaban día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios por los pecados que nunca podían ser quitados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que sí hay perfección. Hay perfección. Porque si no, no estuviera escrito en Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y sigue diciendo que el mismo Espíritu Santo lo atestigua. Porque después de haber dicho Dios: esto es lo que haré con ellos, el pacto que hará con ellos después de esto. ¿Qué iba a hacer? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añadió: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amados, eso no quiere decir que nosotros tengamos que pecar continuamente, porque dice la palabra que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque en Hebreos 9:28 dice que Cristo también fue ofrecido para llevar los pecados de muchos una sola vez, pero aparecerá una segunda vez sin relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Por eso, si sigues pecando o si seguimos pecando, haciendo lo que desagrada a Dios, ya no nos espera sino un horrendo juicio y un hervor de fuego, porque nos convertiremos en adversarios de Dios. El Señor es muy sabio,
Dijo, el que violaba la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, dice el Señor, piensan ustedes que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Y aquí está la clave: el que tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado. O sea, hubo la ofrenda del cuerpo de Cristo, pero la santificación vino cuando derramó su sangre, cuando vertió su sangre por ti y por mí, porque esa sangre nos santificó. Es mejor que no hagamos caso omiso de lo que estamos escuchando, porque no podemos hacer afrenta al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Más bien permitamos que sea nuestro guía, el que nos dirija, el que nos oriente, el que nos conduzca, el que nos maneje. Vivamos y andemos en el Espíritu Santo. Porque Dios es vengador de todo esto. Porque Él dice, mía es la venganza, yo haré el pago, y otra vez yo juzgaré a mi pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire, amados, tan importante fue esa sangre que nos santificó, que Él vio que la sangre de los animales, a causa del pecado, era introducida en el lugar santísimo, en el santuario, para ofrecer sacrificios por los pecados que nunca eran quitados sino cubiertos. Y luego esos cuerpos de los animales eran quemados fuera de la ciudad. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús hizo lo mismo para santificar a su pueblo. Con su preciosa y propia sangre padeció la muerte fuera de las puertas de la ciudad. Por eso a Jesús es que tenemos que correr. Y no suframos, hermano, sino que aprendamos a llevar los mismos vituperios, la misma deshonra y la misma humillación que Él llevó. Porque nosotros no tenemos una ciudad permanente en esta tierra, porque somos extranjeros y peregrinos. Nosotros esperamos en la ciudad venidera, la ciudad celestial, la ciudad de Sión, la ciudad de Dios. Y por ello Jesús es el mediador del nuevo pacto. Porque con su muerte nos rescató a ti y a mí y a todo el que se adhiera a Él de las transgresiones y pecados que nos tenían azotados bajo el primer pacto, para que nosotros hoy recibiéramos la promesa de la herencia eterna. Pero nunca nosotros vamos a comprender la santidad y la santificación si nosotros no comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Empezamos en la palabra diciendo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Conocimos ahora la santificación, pero conozcamos su voluntad. Y para conocer que su voluntad es buena, agradable y perfecta, nosotros no podemos vivir conforme al modelo del mundo. Nosotros no podemos imitar las conductas y las costumbres del mundo, porque nosotros somos personas nuevas en Cristo. Somos personas diferentes en Cristo. Y tenemos que tener una novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Y eso únicamente lo podemos lograr permitiendo que Cristo a través del Espíritu Santo cambie nuestra vida al cambiar nuestra manera de pensar. Y allí nosotros comprenderemos, entenderemos y aceptaremos lo que Dios quiere con nosotros, y nosotros aprenderemos a conocer lo que es bueno, perfecto y agradable a nuestro papito Dios. De lo contrario, nosotros no nos soltaríamos del mundo y amaríamos más al mundo que a Dios, porque el mundo que ofrece hoy ofrecimientos falsos, ofrecimientos perversos, no caigamos en esa trampa.
mundanalidades, deleites, placeres. No, hermanos. Porque ¿qué es lo malo del mundo? Lo malo del mundo es complacer los malos deseos, las mundanalidades, las pasiones sexuales, las pasiones desordenadas, los deleites, los placeres. Eso nos convierte en enemigos de Dios. ¿Y qué más es lo malo del mundo? El dejarnos atraer por lo malo que ven nuestros ojos. Cuando eso sucede, entra un deseo en nosotros, en nuestro interior, de querer acaparar todo lo que nos agrada. Y también la vanagloria. La vanagloria no es más sino la arrogancia, la altivez, la prepotencia, que hoy esclaviza a muchos que poseen popularidad y riquezas, que creen que porque lo tienen todo, no necesitan nada, ni siquiera a nuestro Señor Jesucristo. Pero amados, eso no proviene de Dios, eso proviene del mundo. Y el mundo y sus malos deseos un día se van a desvanecer, ya se están desvaneciendo. Pero el que hace la voluntad de nuestro papito Dios permanecerá para siempre. Nosotros no tenemos que ser insensatos. No seamos necios, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nosotros participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Él quiere que nosotros las reprendamos, que las rechacemos, que no las aceptemos. Que no seamos partícipes con aquellos que lo hacen, con aquellos que están en oscuridad. Porque un día nosotros también estuvimos en oscuridad, pero hoy estamos en luz y somos hijos de la luz. Andemos como hijos de la luz. Más bien nosotros tenemos que procurar es saber lo que le agrada a Dios. Y acordémonos de algo, que todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que la manifiesta todo. ¿Qué quiero decir? Que no hay nada creado que no sea manifestado en la presencia de Dios. No hay nada oculto en esta tierra que Dios no haya de saberlo. No hay nada encubierto que no haya sido manifestado o haya sido manifestado en la presencia de Dios. Porque todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero, hermanos, con diligencia miremos cómo estamos andando hoy. Si como insensatos y como necios, despreciando la voluntad de Dios, o aprovechando el tiempo, embriagándonos no de las cosas que el mundo ofrece. No nos embriaguemos de la mundanalidad y de los deleites, de los placeres, de lo que el mundo llama bueno, pero es desagradable a Dios. Más bien embriaguémonos y llenémonos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que prepararnos según la voluntad de Dios. Porque si nosotros no nos preparamos en la voluntad de Dios y no hacemos conforme a su voluntad, estaremos perdidos. Y seguiremos en ese mal carácter, golpeando nuestra familia, con palabras, con hechos, con acciones, golpeando a nuestros consiervos, comiendo, bebiendo y embriagándonos. Y lo que nosotros debemos saber es que si se hace eso, vendrá el Señor de aquel día, en el tiempo que esa persona no sabe, y dice que lo pondrá con los infieles, porque Él vendrá a la hora que no sabe. Amados, pero es importante algo: entrar en esta perfecta voluntad de Dios a través de su disciplina. La disciplina de Dios es con amor. Si no, Él nos hablara en Hebreos 12, que es una exhortación que nos hace como sus hijos y como su pueblo, que no menospreciemos su disciplina.
que no nos debilitemos, que no nos desanimemos, que no desmayemos cuando Él nos reprenda. Porque Dios al hijo que ama lo disciplina. Por eso dice que ¿qué hijo es aquel cuyo padre no disciplina? Y nos dice que si nosotros soportamos su disciplina, Él nos trata como a hijos. ¿No nos gustaría que nos trate como a hijos? ¿O nos gustaría mejor, como Él dice, como bastardos? Él hace un comparativo hermoso. Ustedes tenían a sus padres terrenales que los disciplinaban, pero ustedes los veneraban. ¿Por qué no obedecer mejor a mí, que soy el Padre de los espíritus, para que vivan? Porque vuestros padres los disciplinaban como ellos querían por poco tiempo. Pero mire, hermanos, lo que hace Dios contigo y conmigo. Dice que a nosotros nos disciplina para lo que es provechoso. Yo diría para lo que es inmensamente provechoso, para que participemos de su santidad. Para que participemos ¿de qué? De su santidad. Para eso nos disciplina. Y eso sí que es provechoso para nosotros, vivir en su santidad, vivir santificándonos cada día. A nadie le gusta que lo disciplinen, a nadie le gusta que le llamen la atención, pero entra, hermano, si es la necesidad que tienes hoy en la disciplina de Dios. Déjate que Dios haga en ti. Dios lo hace con amor. Y entonces, después de que tú te ejercites en su disciplina, o yo, o cualquiera, daremos frutos apacibles de justicia. Y lo que debemos saber es que esos frutos apacibles de justicia, Dios lo va a aumentar cada día. Como está escrito en 2 Corintios 9:10. Que el que da, oiga bien, semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia. ¿Y para qué? Para que estemos enriquecidos en todo, en toda liberalidad. ¡Qué grande es Dios! Quiere siempre lo mejor para nosotros, pero también Él quiere que nosotros aprobemos lo mejor, a fin de que seamos sinceros y irreprensibles en el día en que venga Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque los frutos de justicia son por medio de Jesucristo. Y tenemos que estar llenos de frutos de justicia para la alabanza y la gloria de Dios. Amados, porque si estamos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, también llenos de frutos de santidad, eso glorifica al Padre. Porque dice la palabra en Juan 15:8, y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El fruto de justicia y el fruto de santidad. ¿Por qué nos dice esto? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso dice el Señor en Juan 15, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Todo aquel que no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Pero el que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué bendición tan grande. Hermanos, quiero terminar con esto. Primero, hemos recibido un reino inconmovible. Tengamos gratitud con Dios y demostrémosle esa gratitud sirviéndole con amor, sirviéndole de corazón, pero con temor y reverencia. Porque también no nos olvidemos que Dios es fuego consumidor. Amados, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor.
Porque Dios es el que produce en nosotros su querer como su hacer por su hermosa voluntad. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Te has preguntado eso? Amados, dice el Señor que si lo invocamos por Padre, y Él es que aquel sin acepción de personas juzga la obra de cada ser humano, también de nosotros, dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué está diciendo el Señor? Que nos conduzcamos con temor mientras permanezcamos en esta tierra. Jamás nos desunamos de Jesucristo. Permanezcamos siempre unidos a Él. Qué bendición tan grande. Como dijo en Juan 15, el amor que el Padre me ha dado, yo también les he dado a vosotros. Permanezcan en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por eso, hermanos, vuelvo y repito, ocupemos de esta salvación con temor y temblor. Conduzcámonos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque fuimos rescatados, dice el Señor, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos por amor a nosotros. Por Jesucristo tú y yo creímos en Dios, porque Dios lo resucitó de los muertos, lo llenó de vida y de gloria, para que nuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. Por eso, hermanos, nosotros purificamos nuestras almas por obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y acordémonos de algo, que toda carne es como hierba, y la gloria y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Pero la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Eso es una excelente bendición. Ahora, hermanos, es mejor que no desechemos al que nos habla, porque si no escaparon un día cuando desecharon a aquel que los amonestaba en la tierra, mucho menos vamos a escapar nosotros si desechamos a quien nos habla desde los cielos. Es importante que tú y yo, con mayor diligencia, nos es necesario escuchar y atender lo que estamos escuchando, lo que estamos oyendo, para que no nos deslicemos. Porque dice la palabra que si la palabra un día dada por los ángeles fue firme y toda desobediencia y transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos tú y yo si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación que nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Una salvación que fue confirmada por los que la oyeron. Amados, abstengámonos de toda clase de males. Abstengámonos de todo lo que no nos edifica. Abstengámonos de todo lo que no nos conviene. Abstengámonos de todo aquello que nos hace daño. Abstengámonos de todo aquello que nos perjudica. Abstengámonos de todo aquello que desagrada a Dios. Para que, oigan bien, ese Dios de paz, que es Jesucristo y el Espíritu Santo, nos santifiquen por completo, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta que llegue Jesucristo. Amada iglesia,
Hoy hay mucha preocupación por lo que está sucediendo en el mundo con esta pandemia, con este COVID-19, con este coronavirus y por muchas cosas que vendrán. Nosotros ya tenemos un destino que es la vida eterna. Pero de pronto muchos están preocupados por lo que está sucediendo o por lo que va a pasar. Aún preocupados por los 7 años de tribulación, de la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué no hacemos algo? Hagamos un alto en el camino y preparémonos en la santidad. Preparémonos y estemos llenos de justicia para que nosotros seamos arrebatados. Porque eso es lo próximo que está por venir, el arrebatamiento de su iglesia. Quedarnos es algo que no está bien para un hijo de Dios. Así que prepárate desde ya. Estás a tiempo ahora de entrar en la santidad de Dios. Deja de hacer lo que estás haciendo y verás la gloria de Dios en su bendita y perfecta santidad. Porque Él ya lo hizo todo por ti y por mí, a través de la obra redentora de la cruz. Amados, Dios les bendiga grandemente. Los amo en el amor de Cristo y esperando verlos muy pronto y los abrazo con todo mi amor. Dios les bendiga grandemente. Te damos gracias, Dios, porque hemos recibido tanto de ti que no hay, Señor, palabras de gratitud. Solamente inclinamos, Señor, nuestro corazón en adoración a ti en esta noche. Recibe nuestra ofrenda de adoración, oh Rey, que perdonas multitud de errores. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.
quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Instrumental. De coro. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Coro. digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino.